Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en sus casitas, siempre cuidando de su salud, de la salud de su familia, tomando siempre las medidas de bioseguridad. Mi nombre es Idalia Arisbel Rivera. Yo soy docente en el Instituto Triunfo de la Cruz del municipio de Tela, departamento de Atlántida. Y en esta sesión de aprendizaje quiero compartir con ustedes un tema de la clase de física aplicada correspondiente al grado de 11º de bachillerato en ciencias y humanidades. Y el tema que vamos a tratar es sobre mecanismos de transferencia de calor de la clase de física aplicada. Mencionemos el objetivo que queremos alcanzar en esta sesión y él sería demostrar, mediante definiciones y ejemplos por supuesto, la comprensión que tenemos acerca de la conductividad térmica, la convección y la radiación. Hablemos entonces qué es esto de mecanismos de transferencia de calor y vamos a decir que siempre que hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo, se dice que el calor fluye en la dirección de mayor a menor temperatura. Entonces vamos a reconocer tres métodos principales por los que ocurre este intercambio de calor y ellos son los siguientes: conducción, convección y radiación. Vamos a hablar un poquito más sobre cada uno de ellos para que ustedes puedan entender cómo ocurre este proceso. La conducción es el proceso por el que se transfiere energía térmica mediante colisiones de moléculas adyacentes a lo largo de un medio natural. Esto ocurre en los tres estados de la materia. Veamos por acá un ejemplo. Tenemos una olla, en la estufa puede ser. Entonces recuerden que según el material va tomando la temperatura alta, en este caso, de lo que se está cocinando. Entonces en el proceso de cocción nosotros normalmente tenemos que tomar la agarradera de este utensilio y podemos entonces encontrar en ese momento lo que es la conducción. Por acá tenemos el mismo ejemplo de la olla que está sobre una llama en particular y esta va tomando ese calor para poder hacer el proceso de cocción de los alimentos que estén dentro del recipiente. Otro ejemplo en particular que podemos mencionar sobre la conducción es que si sostenemos con una mano un extremo de una barra de hierro y metemos el otro en el fuego, al cabo de cierto tiempo el calor llegará hasta nuestra mano a causa de un proceso de conducción, que es lo que nosotros estamos mencionando ahora mismo. El incremento de la actividad molecular en el extremo calentado va pasando de una a otra molécula hasta que llega a nuestra mano. Entonces, el proceso continúa mientras haya una diferencia de temperatura a lo largo de la barra y lo podemos observar en la imagen que tenemos en pantalla. Cuando dos partes de un material se mantienen a temperaturas diferentes, entonces la energía se transfiere por colisiones moleculares de la más alta a la más baja temperatura. Este proceso de conducción es favorecido también por el movimiento de electrones libres en el interior de la sustancia, los cuales se han disociado de sus átomos de origen y tienen la libertad de moverse de uno a otro átomo cuando son estimulados, ya sea térmica o eléctricamente. Hablemos también del segundo de los mecanismos, que es la convección. Este proceso, por el que se transfiere calor por medio del movimiento real de la masa de un fluido, ocurre también en líquidos y en gases. Veamos unos ejemplos en particular. Estamos hablando siempre de temperatura. Este ejemplo lo podemos encontrar en los sistemas de calefacción o de enfriamiento de algunos edificios o de algunos hogares en particular. También podemos mencionar que este proceso difiere del de conducción porque el medio material sí se mueve y en el de conducción el medio material no era necesario que presentara movimiento. El calor se transfiere mediante el movimiento de masas en vez de ir pasando a través de las moléculas vecinas como sucedía en la conducción. Lo podemos observar en esta imagen donde colocamos la mano sobre esta fogata y podemos nosotros entonces sentir, ¿verdad?, cómo hay un cambio en la temperatura. De igual forma lo podemos encontrar en el siguiente ejemplo cuando una sección rectangular de una tubería de vidrio se llena de agua y se calienta en una de las esquinas inferiores. El agua que está cerca de la flama se calienta y se dilata, volviéndose menos densa que el agua más fría que está sobre ella. A medida que el agua se calienta, se eleva, es reemplazada por agua más fría del tubo inferior. Este proceso continúa hasta que una corriente de convección contraria al movimiento de las agujas de reloj circula por dicha tubería. Y vamos a mencionar el tercero de los mecanismos que estábamos describiendo anteriormente, y él es la radiación. Este es el proceso por el que el calor se transfiere mediante ondas electromagnéticas. ¿Qué ejemplos podemos encontrar sobre ello? Bueno, uno de los más conocidos que tenemos es la radiación del Sol, ¿verdad?, que nosotros la percibimos en nuestro planeta. Mencionemos un poco qué es lo que ocurre en este proceso de radiación.
Y eso ocurre cuando colocamos nuestra mano en la proximidad del fuego. La principal fuente de calor es la radiación térmica que percibimos a través de ello. Entonces, la radiación implica la emisión o la absorción de ondas electromagnéticas que se originan en el nivel atómico. Estas ondas pueden viajar a la velocidad de la luz, que aproximadamente es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y no requieren la presencia de ningún medio material para poder propagarse. El término radiación se refiere a la emisión continua de energía en forma de ondas electromagnéticas originadas en el nivel atómico. Ejemplos de ondas electromagnéticas son los rayos gamma, los rayos X, las ondas de luz, los rayos infrarrojos, las ondas de radio y las de radar. La única diferencia que hay entre ellas es la longitud de onda que pueden tener cada una de ellas. Y por acá tenemos un ejemplo donde nosotros utilizamos diferentes ondas electromagnéticas en nuestros aparatos o en nuestros hogares. En esta imagen podemos observar los tres mecanismos de transferencia de calor que acabamos de mencionar, como es la convección, la conducción y la radiación, todos en uno solo, ¿verdad? En este caso pues tenemos un recipiente donde se está calentando un líquido y podemos observar los tres tipos de mecanismos de transferencia de calor en el mismo ejemplo. ¿Qué aprendimos en esta nueva sesión? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que existen tres métodos principales por los que ocurre el intercambio de calor, que pueden ser la conducción, la convección y la radiación. La conducción, recordemos que es el proceso por el que se transfiere energía térmica mediante colisiones de moléculas adyacentes a lo largo de un medio material. La convección es el proceso por el que se transfiere calor por medio del movimiento real de la masa de un fluido. Y la radiación es el proceso por el que el calor se transfiere mediante ondas electromagnéticas, cada una de ellas definida y explicada con algunos ejemplos que mencionamos. Acepten el reto conmigo y ayúdenme a dar respuesta a estas interrogantes. La primera dice, identifica el tipo de mecanismo de transferencia de calor que se presenta en cada una de las imágenes. Veamos acá. Tenemos unas imágenes en particular donde nos están presentando algunos procesos que se están dando, ¿verdad? Donde tenemos presencia de calor. Hay transferencia de calor, pero recuerden que mencionamos los tres tipos importantes que se hablan en esta unidad. Entonces, me tienen que ayudar a identificar a qué tipo de mecanismo corresponde cada uno de estos ejemplos. Entonces, observemos. El primero, tenemos un recipiente que aparentemente hay una llama. Se está calentando probablemente algún líquido. Entonces, recordemos qué tipo de mecanismo de transferencia sería para este ejemplo. Entonces recordemos, sería la convección. Veamos el siguiente ejemplo. Observemos que es una casa. Aparentemente tenemos los rayos del sol. ¿Qué tipo de mecanismo de transferencia de calor sería este? Exactamente, sería la radiación. Y el último que tenemos por acá, tenemos una mano, una vela. Hay calor, tenemos como que tiene un material particular, una especie de tubo y parece que se va a quemar las manos de esta persona. Entonces veamos qué tipo de mecanismo sería. Sería la conducción. Veamos la pregunta número 2. Nos dice, las corrientes de convección constituyen la base de los sistemas para calentar y enfriar la mayoría de las casas. A ver, recordemos, eso lo mencionamos en el video. A ver, ¿qué recordarán ustedes sobre eso? Es verdadero, ¿verdad? Porque estas corrientes nos ayudan a el funcionamiento de estos sistemas. Veamos la tercera pregunta. Nos dice, siempre que hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo, se dice que el calor fluye en la dirección de mayor a menor temperatura. Recordemos, ¿será esto verdadero o será falso? Y es verdadero. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un bonito día.